Buenas noches con todos. Agradezco la asistencia y la participación a este evento. Soy Lina Portocarrero, coordinadora académica del Instituto Latinoamericano de Seguro. El día de hoy tendremos un webinar a cargo del ingeniero Luis Samaniego y del ingeniero Rafael Romero, quienes le compartirán sobre lo que es seguros de ingeniería. Luis Samaniego es ingeniero civil, titulado y colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en gestión de riesgo de desastres en la FIT y cuenta con un diplomado de seguros generales por FASECOLDA de Colombia y el INS de Costa Rica, además de estudios de especialización en riesgos y seguros realizados en Alemania, Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Tiene 13 años de experiencia en el sector asegurador peruano, es docente en el posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y en el Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente se desempeña como subgerente de suscripción de riesgos generales en RIMA Seguros. Rafael Romero, ingeniero económico, titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ajustador de seguros de ingeniería y lucro cesante desde 1978. Atendiendo a la fecha alrededor de 15.000 casos de riesgos industriales y mineros. Su experiencia comprende la evaluación de activos y análisis de riesgos. Expositor de cursos locales e internacionales, tiene 43 años de experiencia en el rubro de seguros. Actualmente se desempeña como gerente general de Romeros Ajustadores, Advanta Global Service. Antes de darle pase al ingeniero Samaniego, le comento que cualquier consulta la pueden realizar a través del chat de este evento. Adelante, ingeniero Samaniego. Perfecto, Lina, muchas gracias. Gracias por la presentación y el pase. Bien, agradecer a la participación en este evento y a ILS para presentar este webinar, ¿no? Este curso lo vamos a desarrollar en 2 semanas todavía, y esta es una presentación general del curso, ¿no? Seguros de ingeniería realmente es bastante extenso, son muchas pólizas a desarrollar, en el mercado internacional son cerca de 12 pólizas, ¿no? Y en este curso vamos a desarrollar tres importantes, que son las que están enfocadas en proyectos, ¿no? Las pólizas de construcción, las pólizas de montaje y el seguro de ALOC, que es pérdida de beneficios futuros, ¿no? Esos son los 3 seguros que se van a desarrollar a detalle en este curso, que dura 24 horas. Este curso de ILS tiene 4 expositores, ¿no? Hoy está conmigo el ingeniero Rafael Romero para hacer esta presentación. El ingeniero Carlos Delgado también forma parte del panel, un profesional que tiene mucha experiencia en el tema, él es ingeniero industrial y ha sido profesor en APECOS, ha sido profesor en el Colegio de Ingenieros, entre otras instituciones. Y el abogado Javier Ugaz también forma parte de la plana docente de este curso. Él es experto, actualmente gerente de Casualty en RTS, en lo que es toda la parte de responsabilidad civil, ¿no? RTS ajustadores. Bien. Actualmente los proyectos tienen grandes exposiciones, ¿no? Cuando hoy día vemos en Latinoamérica todos los proyectos que se van ejecutando, el uso de maquinaria pesada, grúas, ¿no? Trabajos en altura, trabajos bastante profundos, cuando se hacen muchas excavaciones. Cada proyecto tiene una gran cantidad de exposiciones, ¿no? Los riesgos y las complejidades en cada uno de estos proyectos involucra justamente diversas exposiciones, ¿no? Operativas, de la naturaleza, sociales, entre otras. Entonces, hoy existen seguros especializados, pólizas de seguros, justamente para coberturar todas estas exposiciones. Existen montajes como el que ven en la imagen inferior, donde existe exposición de propiedades adyacentes, donde existen riesgos de incendio, de explosión, entre otros, ¿no? Entonces, es conocido que la mayoría de proyectos que se ejecutan en Latinoamérica y en general a nivel mundial representan diversas exposiciones críticas, las cuales tienen que acotarse, revisarse y transferirse en la mayoría de casos, siempre y cuando exista un mecanismo para realizar dicha transferencia, ¿no? Bien. ¿Cómo se construye y cómo se ejecutan los proyectos
qué complejidades tienen, ¿no? En este curso vamos a revisar mucho de esto. Vamos a revisar a detalle las exposiciones que tienen los proyectos en ejecución, por ejemplo, cuando se usan muros anclados, muros pantalla, cuando se usan equipos pesados, ¿no? Cuando se trabaja en pendientes críticas, taludes como zonas de acantilados que ven en la imagen de acá, ¿no? ¿Qué ocurre con los cimientos? ¿Qué pasa cuando hay una cimentación profunda, una cimentación superficial? La parte de los diseños, ¿no? Cuando se hacen excavaciones, hay un riesgo importante de daños justamente de tuberías subterráneas, cableado, el tema de los servicios o fibra óptica o ahora el tema del gas. Entonces, comentar de que existe realmente una preocupación constante durante la ejecución del proyecto, tanto de los contratistas como de los ejecutores, de que exista una afectación en su proyecto. Hay aspectos los cuales este contratista, este constructor o esta inmobiliaria podrá tomar medidas de acción y podrá mitigarlas de alguna manera, pero hay ciertos eventos en los cuales es mucho más complicado poder tomar alguna acción particular, ¿no? Y el daño esperado puede ser importante. Entonces, una póliza de construcción, una póliza de montaje, ¿no? Y una póliza de ALOC, en el caso de que también se quiera asegurar la utilidad bruta o los gastos fijos, son formas importantes de manejar transferencia de riesgos. Veamos una siguiente lámina. Pueden ver aquí, cuando hablamos ya de la póliza de montaje, la póliza EAR, ¿no? Hablamos de maquinaria y equipos expuestos. Muchas veces cuando trabajamos estos proyectos y se aseguran, se tienen que revisar aspectos importantes, ¿no? Importa mucho la experiencia del ejecutor, la experiencia del contratista, quién supervisa los trabajos, ¿no? Cómo se realiza, ¿no? Muchas veces cuando se usan grúas se hacen trabajos en tándem, o sea, dos unidades, dos grúas levantan el mismo peso, y obviamente es un trabajo muy particular y de alta exposición, ¿no? Entonces hoy el mercado de seguros y el mercado de reaseguros, cuando evalúa proyectos de montaje, también valida esto, ¿no? Las propiedades adyacentes, qué exposiciones existen, ¿no? Ahí pueden ver a la derecha en la parte superior el montaje de un tanque, a la izquierda el rotor de una turbina en Argentina, ¿no? Entonces, cómo estos proyectos, cuando se aseguran, involucran una exposición importante, ¿no? Los proyectos, justamente el riesgo de izaje, el riesgo de pruebas, entre otros, son exposiciones críticas que vamos a revisar a detalle en este curso. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre constantemente? Siniestros, ¿no? Justamente, normalmente no sale tanto esto en noticias, salvo sean eventos muy grandes, pero lo normal es que solo se terminen enterando las compañías de seguros, ¿no? Porque son los que tienen que indemnizar. Muchos incendios, explosiones, colapsos, ¿no? Fallas por ejecución, falla por diseño, daños a terceros, personas, trabajadores afectados, etc. Entonces, estas afectaciones son constantes e importantes, ¿no? Le doy el pase justo en esta parte de siniestros al ingeniero Rafael Romero para que pueda comentarnos un poco más. Muchas gracias, Luis. Bueno, en los ramos de ingeniería, especialmente en el ramo CAR, vemos muy a menudo el reporte de siniestros de todo tipo de escala. Normalmente en el Perú, los siniestros con mayor densidad, digamos, son los hechos de riesgo de la naturaleza y error de diseño. Lastimosamente, la principal inversora en proyectos es el Estado. Entonces, resulta que los procesos de estudio, de ingeniería para establecer los proyectos de obras, normalmente tienen problemas de investigación. Entonces, se generan problemas de error de diseño, se construye una carretera y no se identifican los puntos críticos adecuados. Por ejemplo, no se hace un buen estudio de suelos y la investigación es tan pobre que no se detectan fallas geológicas,
no se detectan avenidas en zonas potenciales de ser afectados por este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, el bagaje de siniestralidad, básicamente se refiere pues a riesgos de la naturaleza y de diseño que hay que saber establecer al momento de investigar un siniestro, por ejemplo. ¿Continúas tú, Correcto. Luis? Perfecto, sí, claro, por supuesto. Gracias, gracias Rafael. Ya. Importante, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar, este curso es un curso que dura 24 horas y justamente en la parte final vamos a desarrollar varios casos de estos a detalle, ¿no? Cuantificados, validados y revisados en cuanto a los ajustes. Bien. ¿Cuál es el temario de este curso? Mencionaba, es un curso de 24 horas donde se van a detallar diversos puntos importantes. El primero y el básico, justo lo que estábamos comentando hace un rato, todo lo relacionado a la evaluación de riesgos en proyectos de construcción y montaje, qué se revisa, qué se evalúa, qué se pondera, qué información es crítica para que un proyecto pueda suscribirse, pueda asegurarse, ¿no? El presupuesto, el cronograma, los planos, etcétera. Aspectos generales de los seguros de ingeniería, las diferencias entre un seguro de construcción, montaje versus un seguro multirriesgo, ¿no? Es totalmente distinto, las exposiciones, la tasa, es una tasa por vigencia, no es una tasa anual, tiene otro enfoque y otra revisión, ¿no? En la sección 2 vamos a revisar a detalle lo que es las pólizas de construcción, las pólizas de montaje y las pólizas ALO. Aquí he resaltado los puntos que vamos a desarrollar un poco hoy. Hoy día vamos a hablar un poco de la póliza de construcción, que ya lo estamos haciendo, y una parte también de lo que son riesgos de la naturaleza, algunas de sus coberturas y endosos relacionados, ¿no? En este curso también vamos a desarrollar lo que son los riesgos geológicos, geotécnicos, ¿no? Justo lo que comentaba el ingeniero Rafael Romero, fallas geológicas, reptación de suelos, ¿no? Y los casos que existen de daños, ¿no? ¿Por qué algunos aseguradores, por ejemplo, excluyen lo que le llaman piel de cocodrilo? ¿En qué casos, en qué proyectos aplica esto de piel de cocodrilo? ¿Qué coberturas y condiciones especiales se relacionan a la parte geológica y geotécnica? El seguro de montaje a detalle y el seguro de ALO, ¿no? En todos los casos de las pólizas vamos a revisar a detalle la materia asegurada, las coberturas principales, las exclusiones generales, etc. En cuanto a la sección 3, tocaremos toda la parte de responsabilidad civil en proyectos. Justamente el experto Javier Ugaz nos va a ayudar a desarrollar esto a detalle, ¿no? En las pólizas de construcción, para los que conocen o para los que no, es importante entender de que estas pólizas también incluyen coberturas relacionadas a daños de terceros, ¿no? Normalmente este seguro se contrata de manera independiente, es una póliza de responsabilidad civil. Sin embargo, en las pólizas de construcción y montaje hay algunas coberturas como la E y la F conocidas que cubren daños materiales y lesiones personales, incluyendo la muerte de terceros. Entonces, son algunas de las coberturas, vibraciones, cables subterráneos, entre otras, que se van a desarrollar a detalle con casos en el curso. Las exclusiones generales de estas pólizas también. Y en la sección 4 va a revisar en detalle los casos que mencionamos, un siniestro a detalle de construcción, 2 siniestros de responsabilidad civil, un siniestro de una póliza de montaje que incluye el ALO, y un cierre y conclusiones con algunos casos de análisis en conjunto que se puedan realizar en grupo. Bien. Eso es en cuanto al temario, ¿ya? Entonces, en ingeniería se habla mucho de riesgo como algo probabilístico, ¿ya? Eventos futuros, incierto, de daño, ¿ya? Probabilidades que se aseguran que van siempre de 0 a 1, ¿correcto? Teóricamente, si es 0 o es 1, no debería ser asegurado. Si es 0, significa que la probabilidad no existe y por lo tanto no hay riesgo. Y 1 es cuando hay certeza de ocurrencia, o sea, un siniestro seguro. Ejemplos, ¿no? Vean esa construcción. ¿Qué riesgo consideran ustedes que tiene? ¿0 o 1? ¿No? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué daño se espera? Un 100% de afectación, ¿cierto? Es un siniestro seguro. Entonces, aquí hablamos de un riesgo igual a 1, o sea, una certeza de ocurrencia. Es por eso de que bajo esta parte teórica y conceptual, ciertas construcciones o ciertos proyectos no son asegurables.
porque si no cumplen con bases de diseño y de normas principalmente, no van a poder ser transferidos o asegurados, ¿no? Eso en cuanto a una certeza de ocurrencia, ¿no? O cómo construir cerca a un cauce de un río, o en una quebrada activa de huaicos conocida, o muy próximo a la playa, donde uno sabe de que hay una exposición crítica a tsunamis. Entonces, todos esos ejemplos denotan una certeza de ocurrencia. En algunos casos, obviamente, se tiene que validar el nivel de exposición, ¿no? Y, obviamente, las facilidades que puedan existir, ¿no? Para que ciertas coberturas complejas y de alta exposición puedan ser transferidas. Para eso está justamente la ingeniería, los cálculos de pérdida, ¿no? Llamados PMLs, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, pérdidas máximas probables, las evaluaciones de riesgo, etc. Ahora, ¿habrá un riesgo igual a cero? ¿No? ¿Habrá un riesgo igual a cero? También, ¿no? Por ejemplo, imagínense una construcción, la construcción de un hotel, ¿ya? Y ese hotel se va a construir en Cerro de Pasco, ¿no? Seguro muchos de ustedes conocen Cerro de Pasco, o una zona muy alta, ¿no? En La Paz, en Bolivia, en una zona de mucha altura. ¿Cuál es la exposición a tsunami ahí? ¿Cuál es la exposición a maremoto? Técnicamente sería cero, ¿no? Porque si no hay mar próximo, o si la altura, por ejemplo, Cerro de Pasco en Perú está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces, claro, no habría forma de que un tsunami lo alcance, ¿no? Entonces, ahí tenemos ejemplos de que cada revisión y cada exposición es crítica, ¿no? Por ejemplo, un edificio en Lima, la construcción de un hotel en Lima, ¿qué exposición a erupción volcánica tiene? Cero, ¿cierto? No hay riesgo, no hay volcanes, ¿no? El grueso de volcanes en Perú están en Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? En el sur del país. Y así, cada exposición entonces es revisada y validada. Entrando a la parte de construcción, a las pólizas CAR, ¿no? Veamos, ¿qué cosa es esa póliza por definición? ¿Qué es? ¿No? ¿Es un seguro especial? ¿Es un seguro particular? Sí, ¿ya? Es una póliza básicamente enfocada a proyectos de construcción, ¿no? Proyectos donde predomina la obra civil. ¿Ya? Ojo, predomina. Un proyecto de pistas y veredas, agua potable, etcétera, ¿no? Puede darse el caso que también sea un edificio de oficinas, donde puede haber cierto equipamiento como una caja de ascensores u otros equipos que también se aseguran en una póliza de construcción, ¿ya? Es una póliza especialmente diseñada para los riesgos y exposiciones que tienen los proyectos, ya sean en superficie o subterráneos, ¿correcto? Entonces, acá se pueden asegurar túneles, minerías, galerías, socavones, etc. ¿Ya? Y es una póliza particular, es una póliza, como dice el título en inglés es todo riesgo contratistas, ¿correcto? Todo riesgo contratistas, es una póliza all risk, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de las pólizas todo riesgo? Que cubren todo, excepto exclusiones, ¿correcto? Es lo normal, es el ABC del seguro, ¿no? Cubre todo, excepto exclusiones. Entonces, es una póliza bastante completa. ¿En qué se enfoca? En la obra civil, el casco, la infraestructura, el concreto, los materiales de construcción y en aquel equipamiento que forme parte del proyecto. Ojo, por ejemplo, un hospital que incluye equipamiento médico, ¿no? Y si hay lluvias, si se daña, van a estar cubiertos por el seguro, porque forma parte del presupuesto. Entonces, en ese aspecto, justamente, ahí se aplica esto de la importancia que tiene, ¿no? Validar el presupuesto del proyecto, el presupuesto de obra, ¿ya? Ahí aplica justamente. Bien. ¿Cómo se valida? Con el cronograma de ejecución, justamente, ¿no? Ahí es importante validarlo justamente con el cronograma de ejecución, que es el documento técnico donde se revisa y valida qué proyecto, qué partidas se aplican para este proyecto con el presupuesto y cuánto es la duración, ¿no? Cuánto va a durar el proyecto. La póliza dura 6 meses, 1 año, 2, 5, en función al cronograma justamente. Bien. Recuerden que al final pueden hacer preguntas en el chat, consultas, dudas que tengan para el ingeniero Rafael Romero, para mí, que las podemos con todo gusto responder al final, ¿no? Por favor, escríbanlas al chat. Bien, una póliza de construcción y montaje tiene periodos amplios cubiertos, ¿ya? No solamente la ejecución per se, ¿no? Normalmente uno pensaría
de que la póliza solo cubre desde que inicia hasta que termina. Sin embargo, hay ciertos ciertos aspectos adicionales que hoy se otorgan en estas pólizas. Nuestras pólizas de construcción pueden incluir cobertura de prealmacenamiento hasta 30 días para los daños que puedan tener, todo aquello que fue prealmacenado, la etapa propia de ejecución del proyecto, digamos 1 año, incluyendo la etapa de pruebas, ¿correcto? Pruebas, por ejemplo, en un edificio a los ascensores, hay un siniestro justamente donde estos ascensores se han disparado, por ejemplo, o un producto de agua potable, de tuberías, donde se hacen las pruebas llamadas pruebas hidrostáticas, ¿no? Pruebas de presión, o una tubería de gas, imagínense un gasoducto donde también se hacen las pruebas. Entonces, claro, en un gasoducto ya estamos hablando de pruebas mucho más complicadas, más complejas, y con un alto riesgo de daños por incendio y explosión principalmente, ¿no? Y una vez que terminan estas etapas, se pasa a la etapa de mantenimiento, ¿no? La etapa de mantenimiento justamente es la etapa principal donde estas afectaciones, ¿no? Por trabajos de mantenimiento estarían coberturadas. Solo por trabajos de mantenimiento. Imagínense un edificio que ya se entregó, ya está en uso, sin embargo el contrato le exige al constructor que le dé mantenimiento 6 meses o 12 meses, y al hacer este trabajo daña o afecta, ¿no? Imagínense un cortocircuito, un incendio o un daño particular, eso estaría cubierto por la parte de mantenimiento, ¿ya? Mantenimientos puntuales y específicos del constructor o contratista, por un tiempo adicional. Entonces, las pólizas de construcción hoy, ¿no?, coberturan 4 etapas principales, ¿no? Prealmacenamiento, construcción, montaje, pruebas y mantenimiento, ¿ya? Perfecto. Bien. ¿Cuáles son las características entonces? En resumen, ¿no?, que es importante para que se puedan llevar del webinar. 1, cómo se obtiene la vigencia del cronograma de ejecución. La vigencia se obtiene en función de un cronograma, ¿no? 6 meses, 12 meses, 1 año, lo que comentábamos. Cómo se obtiene la suma asegurada, o sea, el monto a indemnizar por la compañía del presupuesto de obra, ¿correcto?, del presupuesto del proyecto. Igual estos dos son variantes en el tiempo, ¿correcto? Entonces esa suma asegurada se puede ir actualizando, ese tiempo se puede ir extendiendo, entonces se hacen modificaciones. Recuerden que esas modificaciones en póliza son endosos, ¿no? Son documentos puntuales llamados endosos, son modificaciones en tiempo o en valor. La vigencia del seguro abarca principalmente 4 periodos: prealmacenaje, de construcción o montaje, la etapa de pruebas y los mantenimientos, ya que pueden ser o simple o amplio. Ese detalle lo vamos a revisar también en el curso cuándo es simple, cuándo es amplio, cómo aplica eso. ¿Bien? Por lo tanto, este seguro, ya que son muchas las exposiciones, ¿correcto?, que tienen los proyectos al ejecutarse tanto en construcción o en montaje, podríamos ir resumiéndolo en coberturas principales que hoy se otorgan, ¿no? Las primeras son los riesgos de ejecución, riesgos relacionados a fallas humanas, errores humanos, ¿no? Imagínense un mal alineamiento, se hacen malos apuntalamientos, se hacen mal trabajos de calzadura, etc., ¿no?, propios de la ejecución del proyecto, error humano, cubiertos. Fallas en los planos, se hicieron malos cálculos, lo hizo mal el proyectista o los ingenieros responsables, y por lo tanto fallan los diseños. Eso es otro tipo de siniestro o de daño que puede ocurrir justamente en los proyectos, ¿no? Pueden tener al mejor ejecutor, pero si la receta estuvo mal, va a haber un siniestro probablemente. Riesgos de la naturaleza de todo tipo, que justo ahorita los vamos a comentar un poco más. Riesgos sociales y políticos, ¿no? Riesgos sociales, entiéndase como huelga, motín, conmoción civil. Normalmente en Latinoamérica riesgos políticos son sabotaje y terrorismo, ¿no? Ojo que en otros países fuera, riesgos políticos está mucho más enfocado a otros aspectos que son nacionalización, cofijación y otros temas puntuales, pero para este curso y para lo que nosotros vamos a enfocar el tema, riesgos políticos básicamente estaría enfocado a sabotaje y terrorismo. Riesgos de daños de terceros, ya lo comentamos, hay una sección completa para revisar todas las coberturas de daños a terceros, daños materiales, lesiones personales, vibraciones, cables subterráneos, entre otros. Remoción de escombros, es una cobertura adicional importante que se otorga en estas pólizas, es un plus justamente ante un evento de daño, tienen escombros,
y esos escombros se tienen que justamente remover, entonces hay metros cúbicos que desplazar, o alquilar maquinaria, entonces se tiene que cuantificar por hora máquina, ¿no? Y sacar justamente un presupuesto total para la indemnización. Gastos adicionales, es un plus de cobertura en estas pólizas, flete aéreo, flete expreso, entre otros, masas de subsuelos, ahora vamos a comentar en un caso en una carretera cómo aplica, y otras coberturas especiales, ¿no? Gastos para fuga de gas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente son pólizas muy completas y hechas a medida normalmente. Vean, acá tienen un ejemplo, esto pasó por ejemplo en Chile, uno dice, no, eso nunca pasa, eso no va a ocurrir, ¿no? Un proyecto en Chile, esto ocurrió hace unos años, ocurre que lamentablemente por protesta de trabajadores incendian, como ven ahí, este proyecto, básicamente como se menciona aquí, por despido de 70 personas de la obra. Entonces un evento de este tipo y ocurre en todas partes, ¿no? ¿Cierto, ingeniero Rafael? ¿Estos eventos son Por frecuentes? supuesto, así es. Chile es uno de los países más representativos de recientes conflictos sociales de gran envergadura que están afectando severamente la economía y obviamente también están afectando la programación, los cronogramas de ejecución de una serie de obras, no solamente en el centro del país vecino, sino también en ciudades aledañas, ¿no? Este, conocemos ya que en este país, por ejemplo, hay un problema de conflicto social que aún no se ha resuelto políticamente, entonces genera problemas de tipo social, político, protestas que generan daños a obras como el que vemos en el presente caso, donde se está incendiando o se ha propiciado un incendio en toda la extensión de la obra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las secciones de concreto tendrán que volver a ser investigadas, ¿no? Sacando testigos para ver si el concreto y el acero de la construcción no han sufrido pues menoscabo en sus calidades, ¿no? Por ejemplo, a 850 grados más o menos sabemos que el acero ya pierde capacidad portante, se dilata. Igual el concreto también se pierde resistencia, se vuelve más poroso. Entonces hay que hacer un estudio muy serio del estado de las estructuras porque eventualmente puedan haber sufrido pues daños bastante serios, ¿no? Correcto, ¿no? Sí, súper importante lo que mencionas, Rafael, porque claro, como bien mencionabas, un aspecto importante aquí y que se revisa, y hay normas, hay una NFPA relacionada a eso, la resistencia al fuego del concreto, ¿no? Y el daño que pueda sufrir estructural producto de un evento como este. Entonces no es un tema menor, ¿no? A veces uno diría, no, lo apagamos y ya, no es tan sencillo como eso, ¿no? Hay todo un tema de revisión técnico que se tiene que hacer en estos casos. Bien, pasamos a lo que es riesgos de la naturaleza, coberturas relacionadas, ¿no? Uno de los aspectos importantes y una de las preocupaciones que se tiene justamente está enfocado al tema de sismos, ¿no? ¿Qué cosa es peligro sísmico? ¿Qué involucra vulnerabilidad sísmica y riesgo sísmico, ¿no? Conceptos a desarrollar a detalle en el curso, ¿no? Un poco adelantando aspectos generales sobre esto, ¿no? Hoy, la mayoría de países en la zona del cinturón de fuego del Pacífico, una zona crítica de contacto de placas y donde está la cantidad acumulada de terremotos que va desde Japón y toda la zona costera aquí en Latinoamérica, Perú, entre otros países, México y demás, sabemos que tenemos una alta exposición a terremotos, ¿no? A eso sumarle el hecho de que en adición al propio peligro sísmico, a la propia exposición por ubicación, ¿no? Tenemos las condiciones locales, el suelo, en algunos casos son suelos blandos, suelos finos, suelos que amplifican el sismo, la onda sísmica la van a amplificar, y a eso sumarle muchas veces que las construcciones no tienen el diseño adecuado, ¿no? O tienen justamente fallas debido a
autoconstrucción o informalidad o diversos temas críticos. Por lo tanto, justamente Lima es una de las ciudades donde se espera un daño muy importante de ocurrir un terremoto y se espera cada vez más que se tome mayor conciencia, no solo en cuanto a temas de planes de evacuación y otros, sino también en cuanto a, por ejemplo, reforzamientos de estructuras especiales, ¿no? Hospitales, colegios y demás, que es muy necesario, ¿no? Lo crítico no es lo nuevo. Las nuevas construcciones que cumplen con las normas se esperan un buen comportamiento. El tema es lo antiguo, ¿no? Todo aquello que ya tiene 20, 30, 40 años, donde la vida útil pues ya prácticamente ha terminado y por lo tanto justamente los daños esperados son mayores, ¿no? Por la propia antigüedad y vida útil de la edificación. ¿Qué herramientas se usan hoy? Muchas, ¿no? Se hacen modelaciones catastróficas, se validan las pérdidas, se usan mapas de peligros. Hoy varios reaseguradores tienen herramientas importantes para una evaluación de riesgo de la naturaleza completo, solo con coordenadas, y ya tienen una visión general, pero interesante, de las principales exposiciones, ¿no? Por terremoto, por inundación, por tsunami, por erupción volcánica, etc. Este, por ejemplo, es un mapa de la Munich Re, la Münchener, ¿no? Donde justamente se hace toda una revisión completa de los riesgos de la naturaleza. Entonces vean qué herramientas hoy se usan, que son cada vez más exactas. Hay modeladores y empresas extranjeras que las alimentan, que las mejoran, que las perfeccionan año a año, y por lo tanto dan rápidamente en función a unas coordenadas, un proyecto, imagínense, ¿no? Quieren ubicar un proyecto con latitud, longitud solamente, y ya con una revisión de este tipo, con esta herramienta, uno tiene ya una visión clara de sus principales exposiciones. Bien, ¿y qué ha pasado con los terremotos importantes que ha ido ocurriendo? Bueno, principalmente daños de todo tipo, ¿ya? En Perú y en diversos países. Por ejemplo, acá en Perú, el año 2007 ocurrió un terremoto importante de magnitud 7.9, magnitud de momento, el 15 de agosto. Los que tuvimos la oportunidad de viajar y hacer evaluación de daños, nos encontramos con imágenes como estas, ¿no? Construcciones con todas las fallas y falta de cumplimiento en cuanto al material, en cuanto al diseño, en cuanto a la falta de planos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los daños fueron enormes, ¿no? Justamente por un gran problema que ocurre en Perú, que está relacionado a la informalidad, ¿no? La informalidad en Perú, según la Cámara Peruana de la Construcción, llega a niveles del 70 a 80%. Entonces, para que tengan idea. Entonces, eso es crítico porque lamentablemente ante un terremoto, esto es Pisco, es un escenario menor. Imagínense ciudades de mayor tamaño, de mayor exposición y obviamente con mayor población. Lamentablemente las pérdidas esperadas, no solo de daños materiales, sino de vidas, son enormes, ¿no? Bien, las pólizas de construcción, en resumen, ¿ya? Manejan dos coberturas principales relacionadas a riesgos de la naturaleza. Las coberturas B y C, ¿no? La cobertura B está enfocada a coberturar daños directos por terremoto, erupción volcánica y maremoto, ¿correcto? Es una cobertura muy importante, donde justamente los daños esperados por un terremoto están completamente cubiertos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, acá pueden notar, ¿no? El diseño, el esquema, un software, un programa de modelación, ¿no? Estructural, hoy se usan muchos, y luego ya el evento real, ¿no? Por ejemplo, en México, en 1985, es esta imagen, colapsaron más de 100 edificios, incluyendo hospitales. Entonces, la ingeniería aprendió mucho de ese terremoto, como lo hace en cada evento, ¿no? De la importancia de considerar los efectos locales, los efectos del suelo. En México hay mucha amplificación y por eso los daños fueron cuantiosos, ¿no? Hubo mucha amplificación y daños severos en las edificaciones. ¿Qué se exige hoy en los seguros? ¿A qué cobertura se relaciona o a qué endoso? Hoy, el endoso 008, ¿ya? Esto es un estándar a nivel mundial realmente, se maneja en todas partes,
Los endosos de Munich Re y los textos de la Münchener son los más aceptados a nivel internacional y son un estándar en la mayoría de países. Por lo tanto, este endoso justamente creado por ellos es uno de los más usados y uno de los más importantes, ¿no? El endoso 008, obras ubicadas situadas en zonas sísmicas, indica de que la indemnización se realizará siempre y cuando se acredite que el riesgo sísmico fue considerado en el diseño. El riesgo sísmico según los reglamentos sismo resistentes del país. ¿Y eso qué significa? Básicamente cumplir con la norma, cumplir con los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, en Perú existe un reglamento nacional de edificaciones y una norma de sismo resistencia. Entonces, esta norma exige que las construcciones incluyan justamente, ¿no?, parámetros de diseño, de uso del suelo, entre otros. Por lo tanto, esos parámetros tienen que ser considerados. Eso exige. Por lo tanto, lo que se pide acá básicamente es cumplir con la ley y con las normas, ¿no? Entonces, en una póliza de construcción, si encuentran el endoso 008, ya saben que está específicamente enfocado a el riesgo sísmico y al cumplimiento de las normas de sismo resistencia. Acá, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Esto es en Haití, hace unos años ocurrió un terremoto, y vean cómo quedó la construcción luego del sismo, ¿no? Totalmente afectada. Ahora, acá aplica, no aplica el endoso, se otorgó la póliza CAR, se cubre, no se cubre el daño. ¿Qué pasa acá? Ingeniero Rafael, ¿qué nos podría comentar? Bueno, como bien lo has comentado, Luis, habría que hacer un estudio para establecer si en el proceso constructivo el propietario de la obra y el contratista asumieron, digamos, la norma sismo resistente, ¿no? Obviamente, si se construyó siguiendo la norma sismo resistente, el siniestro estaría amparado, ¿no? Pero si el proyecto no observaba la norma técnica, obviamente el siniestro correría peligro de ser rechazado, ¿no? Correcto, correcto. Esa sería una observación sustantiva a este tipo de eventos, ¿no? Ahora, y hay países que no cuentan con normas sísmicas o normas de sismoresistencia, por ejemplo, que ese es otro caso complejo también a considerar, ¿no? Entonces hay cada caso y cada país es puntual, ¿cierto? Cada país tiene su reglamentación, sus normas y sus exigencias. Así es. Correcto. La siguiente cobertura es la cobertura C, que está enfocada a los riesgos climáticos, ¿ya? Una cobertura importante en las pólizas de construcción, daños relacionados a todo lo que son vientos, ciclones, huracanes, tempestades, y también a todo lo relacionado al agua, ¿no? Lluvia, inundación, desbordamientos, enfangamientos, huaicos, derrumbes, etc. Es otra de las coberturas importantes que tienen las pólizas de construcción y las pólizas de montaje. Y en los diversos eventos de lluvias, de fenómenos El Niño, por ejemplo, acá en Perú, acá ven un colegio el año 98 por el fenómeno, un colegio emblemático en Chiclayo, dañado, o esto pasó ahora el 2017 en El Niño costero en Mala, que quedó totalmente afectado, ¿no? Y así podríamos tener muchos casos de afectación directa justamente por la cobertura C. Sí, yo quería hacer un comentario, Luis. Sí, por En supuesto. este tipo de eventos, por ejemplo, aparentemente, si esto fuera una obra, por ejemplo, en un proceso constructivo, normalmente el agua pues se acumula, ¿no? Pero ¿qué papel juega el agua en el entorno de una edificación en proceso de construcción? Por ejemplo, lo principal es que el agua, digamos, se filtra, percola, como diríamos los ingenieros. Entonces, se da un proceso de lavado de finos. Correcto. Al darse el lavado de finos, deja vacíos para ser más descriptivo, deja porosidad en el suelo y lo más probable es que a raíz de eso se dé un proceso de asentamientos diferenciales, ¿no? Correcto. Y Es correcto. finalmente la edificación va a quedar desestabilizada, ¿no? Entonces, eso hay que estudiarlo al momento de la ocurrencia del siniestro y en el futuro, pues, ¿no? Porque de repente cuando ya está la obra civil entregada, recién se dan cuenta que se ha producido pues un asentamiento diferencial producto de esa corrida de quebrada o de esa acumulación de agua de lluvias, ¿no?
Entonces hay que hacer un estudio de eso. Exacto, no, aquí por ejemplo no basta porque uno pensaría, bueno, evacuamos el agua y listo, no es tan sencillo, otra vez, ¿no? Siempre es un tema de caso a caso, ¿no? Acá la pregunta es cuánto se afectó la cimentación, cuánto se ha podido dañar el terreno y la infraestructura, ¿no? Entonces, justamente toca eso revisarlo a detalle, ¿no? Actualmente, las exigencias de pólizas de construcción en cuanto a temas de la cobertura C de lluvia e inundación está muy enfocado, por ejemplo, al tema del drenaje pluvial, ¿no? En Perú, una norma importante es la de drenaje pluvial urbano, donde justamente se menciona que dependiendo, hay un mapa nacional, donde depende de la zona, hay una exigencia específica de protecciones de drenaje pluvial que tienen que tener las edificaciones, ¿correcto? Entonces, si es una zona lluviosa, imagínense que esto es Jaén, Bagua, una zona de la selva del país, ¿no? Una zona lluviosa. Entonces, ¿qué se espera? Que en el diseño los ingenieros a cargo, en este caso sería un ingeniero civil o un ingeniero sanitario por ley y por norma, según nuestro reglamento, los que tendrían que hacer un diseño indicando, ok, el techo entonces tiene que tener una pendiente, una inclinación, tiene que haber unas canaletas, tiene que haber una montante, tiene que haber un sistema de evacuación, ¿no? Unos buzones o alcantarillas que permitan, ¿no? Entonces, básicamente el drenaje es eso, ¿no? Un sistema de captación, de transporte y de evacuación, ¿no? Y con eso justamente se tiene una mayor seguridad de que los daños van a ser controlados, ¿no? Ahora, no se exigen todas las edificaciones, no, porque depende justamente de eso, ¿no? De la precipitación y de la exposición que existe. Por eso de que normalmente se comenta de que muchas ciudades costeras en el país no están preparadas para la lluvia, justamente, ¿no? Porque muchas veces las normas y los diseños no son tan exigentes en ciertas zonas como lo son en otras, ¿no? Bien. Y ya para terminar, ¿no? Esta presentación, vamos a comentar un siniestro en una carretera, ¿no? Como les mencionaba, vamos a ver varios casos en el curso, acá solamente vamos a mencionar uno para comentarlo un poco, ¿no? Esto ocurrió en Cajamarca, justamente el año 2017, ¿no? Acá en camino a Celendín, y ocurrió este deslizamiento de tierra. Pueden ver ahí los daños. Entonces, la pregunta acá sería, ok, una carretera en construcción, daños, ¿qué daños estarían cubiertos? ¿No? En una carretera, la pregunta es siempre, recuerden cuál es la materia asegurada, ¿no? ¿Qué estamos asegurando? ¿Qué se asegura en una carretera? Entonces, depende del presupuesto. ¿Qué indica el presupuesto? Normalmente, si se ha asegurado la pavimentación, estamos asegurando, ¿qué cosa? Capas, ¿no? Una base, una subbase, el asfalto, ¿no? Más posiblemente algunas alcantarillas, el sistema de drenaje, ¿no? Cunetas, que son laterales, algunas obras de arte o elementos de contención, entre otros casos. Ahora, ¿solo se cubriría eso? ¿Qué más se necesitaría cubrir para justamente continuar? Recuerden que el seguro lo que debe buscar es que dejar al asegurado en la situación como si no hubiera ocurrido el evento, ¿no? Eso dice la teoría, eso dice el concepto. Entonces se puede lograr, ingeniero Rafael, a ver si usted también nos puede comentar un poquito sobre esto. Sí. A ver, sobre este siniestro es interesante destacar lo siguiente. Nótese que hay un proceso de asentamiento del talud del cerro, ¿no? Fíjense, a la mano izquierda está la carretera y más abajo ya desplazado, digamos, como una gran costra, la otra sección de la carretera, ¿no? Esta ya había sido asfaltada, estaba señalizada, y lo que vemos ahí es un proceso de reptación o deslizamiento que lo más probable de su causa es una falla geológica, ¿no? No detectada durante el proceso constructivo. Entonces hay que preguntarnos, ¿ese tipo de eventos están parados o no por la póliza, ¿no? Y por otro lado, expuesto el daño, la pregunta sería, ¿qué es lo que coberturo ahí? Correcto, correcto. Y ahí Entonces, va a depender mucho de la póliza, ¿no, ingeniero? ¿Qué correcto. cobertura contrataron? ¿Con qué límites se contrataron?
con qué deducibles se contrataron, ¿no? Claro. Ahora, lo que vemos, Luis, es aquí hay un problema, ¿no? Se presentó el deslizamiento y hay un problema. El principal problema es cómo volvemos a reparar la carretera. Supongo que esté amparado el siniestro Correcto. y es una obra, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. volvemos a reconstruir la carretera? Entonces, la reconstrucción de la carretera guarda relación con una solución de ingeniería distinta al proceso constructivo, ¿no? Correcto. No va a Correcto. ser igual. Por ejemplo, vamos a tener que rebajar aún más el talud del cerro, vamos a Exacto. tener que afectar la cobertura de remoción de escombros. O sea, por el daño material estaríamos amparando la sección de la carretera o lo que se gastó en construir esa sección de la carretera, ¿no? Correcto. Por el daño Correcto. material. Por la remoción de escombros tendríamos que considerar los escombros que se alojaron en el sitio de la carretera, digamos, dentro del límite, digamos, de la obra, dentro de los límites de la obra. Y ahí viene el tema, por ejemplo, de la aplicación de la cobertura de subsuelos y masa de tierra, ¿no? Correcto. Entonces, ¿en qué Exacto. medida podemos, por ejemplo, consignar o reemplazar la plataforma natural de la tierra y aplicar algunos mecanismos o algunos, unas soluciones de ingeniería de evitar que continúe el proceso de reptación y contener el talud del cerro, ¿no? Entonces, está claro que este es un evento por una falla geológica con un asentamiento que probablemente uno se pueda preguntar, ¿no? ¿A qué se debió eso? ¿Fue el proceso constructivo de la carretera que generó el deslizamiento o es un tema mucho más complejo que eso, ¿no? Obviamente por el tamaño del deslizamiento que involucra no solamente la sección superior del talud del cerro y la sección inferior, ahí lo que está claro es que se produjo pues una gran falla geológica, ¿no? Lo que podríamos decir que se produjo, ¿cómo se puede decir? A ver, en términos prácticos, para que me lo entiendan, se desató la falla geológica, ¿no? Para decirlo de manera más expresiva, ¿no? Correcto. Ujú. Entonces la pregunta es si se desató la falla geológica, ¿está relacionada con el proceso constructivo de la carretera o está al margen, ¿no? De seguro que el proyectista, cuando hizo el diseño de la carretera, debió acceder pues a los mapas de Ingementa para establecer si era esta zona o no una zona crítica, y tuvo que tener otros elementos de juicio, digamos, bastante investigación, porque recuerden que, por ejemplo, en una obra como una carretera, para cada progresiva, para cada tramo de la carretera, hay una solución constructiva de ingeniería, ¿no? Y cuando se producen este tipo de eventos, ya la solución de ingeniería para volverla a reparar no es la misma. Y como bien decía Luis, obviamente el daño material, lo que se indemnizaría o lo que se tomaría en cuenta para el cálculo de la pérdida sería pues lo que el presupuesto de obra asignó como costo de obra para esa zona, para esa sección, ¿no? Más la cobertura de remoción de escombros, más la aplicación de las coberturas de subsuelos y masas de tierra, ¿no? Pero la solución de ingeniería que generalmente en este caso va a ser mucho más cara que el costo del proyecto en sí, va a tener que someterse a un proceso de que la entidad propietaria de la carretera tenga que asumir pues gran parte de los daños, ¿no? Súper importante, ingeniero, lo que menciona, ¿no? Y añadir, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si se necesita hacer un nuevo trazo, ¿no? Hacer una variante. ¿Cuánto puede costar eso, ¿no? Y eso Así obviamente es es. otro tema. Como usted decía, no puede tener cobertura de masas y subsuelos, correcto, pero ¿qué ampara? ¿Qué estaría cubierto por ese límite, ¿no? Entre otros Correcto. aspectos, ahora que, por ejemplo, se habla de la reconstrucción con cambios, ¿no? Claro, los cambios se tienen en función justamente a, de pronto no amerita construir aquí un mismo tramo, o de repente amerita hacer alguna estructura especial, algún cruce aéreo, o algún tramo, un túnel, en fin, alguna solución que la ingeniería requiera para
justamente tener una solución definitiva y no temporal, ¿no? Porque de Claro. pronto realizarlo simplemente es esperar de que vuelva en un año o dos una lluvia intensa y quizás otra vez ocurra un deslizamiento similar, ¿no? Así es, así es. El tema es mucho más complejo que la solución de ingeniería, el problema presentado es más compleja que el proceso constructivo original, ¿no? Así es. Perfecto. Listo. Por nuestro lado es eso. Lina, no sé si tenemos consultas, comentarios. No tengo consultas. Justo siendo ya casi las 8, bueno, agradecerles mucho por acompañarnos. Por mi lado, gracias por estar hoy presentes. Bueno, ha sido un gusto conversar o, bueno, exponerles los objetivos del curso y debo comentarles que este curso en el nivel que se pretende trasladar a ustedes, tiene aspectos que no se profundizan en los cursos normales de las escuelas de seguros, ¿no? Y van a abarcar con mayor profundidad los análisis de la cobertura y los análisis de los siniestros, ¿no? Bueno, agradecerles, ingenieros, por la exposición y también, bueno, agradecerles a los oyentes y invitarles a que nos sigan por las redes sociales, por Facebook, por Instagram y por LinkedIn, ¿no? Y también por nuestra página web. Muchas gracias. Hasta el siguiente webinar que tenemos.